Muy buen día a los que nos escuchan por YouTube. Es un honor estar acá desde Osorno, de esta hermosa ciudad de los lagos. Estamos con un sol maravilloso, con la iglesia. Amados, un abrazo muy grande para ustedes que escuchan la palabra, que sea de bendición, de ayuda y de claridad para captar lo que el Señor está hablando en estos tiempos finales. Porque el Señor viene pronto y debemos prepararnos para ese día. Hoy día voy a compartir un tema crucial para la vida del creyente y el título que he puesto el desafío que tenemos los creyentes en estos últimos tiempos. Amados, la iglesia es formada por personas. Y las personas, cada uno de ustedes y los que nos escuchan, tienen un rol. No hemos sido creados solamente para tener familia, para tener nuestros trabajos, nuestras profesiones. Todo eso está muy bien, muy bien, muy bien, excelente, maravilloso. Pero el Señor también ha dispuesto para nuestras vidas promesas y también desafíos, así como lo tenían sus discípulos, luego los apóstoles. Jesús constantemente estaba desafiando a sus discípulos, constantemente los desafiaba a sus apóstoles. Vamos a leer una escritura. Vamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante. Vamos a leer. Dice las escrituras: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo el Señor Jesucristo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, atentos, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Amados, este es el gran desafío de Jesucristo para no solamente los discípulos de esa época, hace más de 2000 años, sino que para sus apóstoles. Este es el gran llamado de la comisión. Este es el gran llamado para todo creyente que reconoce a Jesús
como Señor y Salvador. Y vemos en esta escritura, amados, cómo Jesús reprocha y llama la atención a estos 11 apóstoles que el Señor ya había escogido. Pequeño contexto antes de seguir. Jesús ya le había dicho que Él iba a morir. Él había estado con ellos en la última cena. Jesús ya había estado en su crucifixión y en su muerte en la cruz. Luego Jesús, sabemos que es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos. Y también sucesivamente van pasando ciertos hechos. ¿Como cuáles? Jesús primeramente se le aparece a María Magdalena. Fue la primera persona que se le aparece al Señor. Ojo, y fue una mujer. No fue a sus apóstoles, fue una mujer. Por lo tanto, el Señor tiene un cuidado con la mujer. Para el Señor, las mujeres son importantes. Mujeres casadas, viudas, solteras. El Señor las ama, las cuida y para Él son un tesoro. Así como lo puede ser el matrimonio, o el viudo, o el anciano, o los niños. Son un tesoro para el Señor. Entonces, vemos acá que el Señor se apareció a los 11, pero antes se le había aparecido a estas personas. Pero el Señor Jesús reprocha a los que lo amaban. El Señor, hay una cierta molestia de la incredulidad que había en la vida de los apóstoles. Incluso María Magdalena y 2 discípulos van a ver a los apóstoles y les dicen: el Señor ya resucitó, el Señor ya resucitó. Siendo que Jesucristo le había dicho que resucitaría el tercer día de los muertos. Pero ¿qué pasó con los apóstoles, amados? ¿Por qué dudaron? ¿Por qué cayeron en esa incredulidad? Por eso Jesús los reprocha cuando se le aparece a sus apóstoles después de la resurrección. Amado, Jesús los exhorta por su incredulidad, por su dureza de corazón, dice la palabra. Había dureza de corazón. ¡Wow! Uno podría pensar como creyente, pero como pastor o como hermano, ¿qué te parece a ti que el Señor estuvo con sus discípulos, luego con sus apóstoles en la última cena antes de ser entregado? Todos los milagros que hicieron, todas las señales que experimentaron, todo lo que ellos hicieron en el nombre de Jesús. Tantas cosas que pasaron juntos, tanto discipulado de Jesús con ellos. Pero ¿qué pasó? Que había en ellos esa incredulidad y esa dureza de corazón. Wow. ¿Saben por qué?
¿Recuerdan la semana pasada lo que hablamos? La fe del Centurión. La fe del centurión. Lo opuesto de lo que estaba pasando con los apóstoles. Qué curioso. Un centurión romano que no había estado tal vez ni un minuto con Jesucristo. Jesús queda maravillado de la fe de ese hombre. Sin embargo, vemos en la Escritura que los 11 apóstoles tenían incredulidad. Y no solamente incredulidad, porque acá hay algo importante, amado. Cuando no creemos, cuando hay incredulidad, cuando creemos a media las cosas de Dios, el corazón se repercute. El corazón también se va endureciendo de a poco. ¡Qué increíble! ¿Eh? Atentos. Cuando hay incredulidad, cuando hay falta de fe, cuando hay falta de convicción, cuando hay falta de creerle al Señor, no un 99, un 100%, puede que en tu corazón se endurezca. Los apóstoles experimentaron eso. Nosotros también podemos experimentarlo, o tal vez los hemos experimentado. Porque no habían creído. Y ya varios lo habían visto resucitado. Y así todo, no les creían. No le creían a María Magdalena. No le creían a esos 2 discípulos que le compartieron a ellos que habían visto al Señor. No les creyeron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó en estos hombres? Amados, debemos tener cuidado con la incredulidad. Debemos tener cuidado con la falta de fe, porque si te falta fe, pídesela al Señor. Si quieres más fe, ahí cuando ores a solas con Dios, pídele fe. Pero si tú ves que en tu vida hay una medida de fe y tú anhelas más fe, pídesela al Señor. No una vez, no 2 veces, pídesela siempre. Porque van a haber ocasiones en tu vida y en mi vida que vamos a tener que enfrentar situaciones. O vamos a tener la fe que agrada a Dios, o vamos a ser incrédulos, como lo fueron sus apóstoles. ¿Y qué produce la incredulidad? Dureza de corazón. Vamos a Hechos 1:3. Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Ya esto pasa un tiempo y dice el libro de Hechos 1:3, quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. O sea, uno pudiese pensar que el Señor se presentó 2, 3, 4 veces. No, amados, se les presentó 40 veces. Antes de ascender a los cielos, el Señor se apareció 40 veces a sus apóstoles. Se le apareció a hombres y mujeres de Dios. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablándoles
no solo se le aparecía en su cuerpo, sino que le hablaba acerca del reino de Dios. ¿Qué amor tenía el Señor Jesús? Qué precioso lo que hace el Señor Jesús con los que Él ama. A pesar de esa incredulidad, a pesar de esa dureza, a pesar de no creer, de no confiar en el Señor se queda 40 días más. Yo me pregunto, ¿fue necesario 40 días más? Esto es algo personal, ¿ya? Porque, no sé ustedes, pero yo creo que uno aplica el sentido común, y si el Señor se aparece y me dice algo a mí, y yo estoy solo con Él, o sea, ya eso capaz que me muera, capaz que mi corazón no lata, capaz que caiga al piso desconsoladamente, llorando de gozo, de gloria. Imagínate que el Señor se te aparezca y te diga eso. Y el Señor se le apareció, así todo, había incredulidad. Yo, en lo personal, creo que no hubiese sido necesario que se apareciera en mi vida tantas veces más. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de lo que dice la palabra. Es un ejemplo personal, como así ustedes pueden tener el suyo. Pero ¿qué dice la palabra? El Señor se le apareció 40 días, 40 noches más. ¿Por qué? Porque no creían que había resucitado el Señor. No les bastó los 3 años y medio que el Señor estuvo con ellos, acompañándolos, estando con ellos, hablando de uno en uno, discipulando a cada uno, a Pedro, a Juan, a Lucas, a cada uno. Bueno, al apóstol Pablo se le aparece el Señor camino a Damasco, ¿no es cierto? No era el apóstol Pablo en ese momento, sino que era Saulo de Tarso, y Jesús se aparece como un resplandor y cae a tierra. Después sabemos que fue el apóstol Pablo. No fue suficiente los 3 años y medio, al parecer. ¿Por qué tuvieron esta actitud? Porque somos fallidos, amados. Somos caídos. Hay aún una naturaleza en ese hombre interior, en esa mujer interior, que no nos permite tener la fe que le agrada a Dios en ocasiones. Hay muchas veces que nuestra fe está debilitada, que no hay un fuego, que no hay una convicción, que no hay una devoción real y genuina por Dios, sino más bien hay una emoción, hay algo romántico, algo lindo, algo que yo creo que es, pero no tiene que ver con las realidades de Dios, con lo espiritual, que es el mundo en el cual estamos. Amado, estar con Jesucristo es entregarle el corazón a Él, es rendirse a sus pies, es decir, yo no puedo, es decirle, a mí me cuesta, es decirle, estoy consciente de esta área y de esta otra área porque te necesito a ti. Eso es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el desafío? A los creyentes de estos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, ya vemos cómo
el programa y el gobierno del anticristo se está manifestando al mundo entero. Hoy día, amados, las naciones del mundo están siendo removidas como nunca antes en la historia. Los gobiernos están siendo afectados. No hay claridad. No hay un amor por Dios. No hay una búsqueda de Dios. Los gobiernos y los presidentes y el mundo entero cada día se está levantando más y más el espíritu de apostasía, pero cada día también se está levantando los milagros y los prodigios de Jesucristo. Pero eso pasa cuando la iglesia, como dice Jesucristo en el versículo 15, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a grandes y chicos, a adultos, así como me decía recién acá un hermano que iba a ver una persona en la calle y le daba un desayuno. Eso, amados, es lo que hay que hacer. Id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda persona, criatura, sean que tengan o no tengan, sean de la condición que sean. El Señor quiere rescatar a esas personas. Hoy día en la mañana recibí un llamado a las 8 y algo de la mañana, una mujer desesperada por teléfono. Yo no le dije que era pastor hasta el final y la escuchaba y lloraba y decía, mi vida está en un hilo, me decía. Mi fe, no sé en qué parte está. Estoy tan desmotivada, estoy tan dolida, estoy tan afectada por tantas cosas que me están pasando. A Dios gracias, tengo a mi marido conmigo. Pero así mi vida, me decía, es un caos. Y veo cosas que están pasando y que no se predica la verdad en la iglesia, me decía. No se predica lo que Jesús está hablando en estos tiempos. Yo le decía, número 1, tú hablas con un pastor, usted habla con un pastor. Número 2, no más crítica, porque hablaba de críticas. Arrepiéntase. Y 3, ponga sus ojos solo en Jesucristo, no en los hombres, no en los hombres. Los hombres somos fallidos, nos equivocamos fácilmente, erramos fácilmente, pero el Señor nunca se va a equivocar con usted, porque el Señor la ama, le dije, porque el Señor la conoce, porque el Señor la va a levantar y va a ser una mujer renovada por el Espíritu Santo. Terminó la conversación en paz, con gratitud, y me dijo, voy a hacer lo que usted me dice, pastor. Hágalo, porque le dije, eso no se lo digo yo, lo dice la palabra. Yo le estoy hablando de lo que dice la palabra. Y le dije, sí, estamos en los últimos tiempos. Sí viene Jesucristo, sí hay un enemigo, sí viene una apostasía y sí viene el gobierno mundial del anticristo. Eso me dijo, quiero que se predique en la iglesia. Bueno, ya se predicará, le dije yo. Pero busque al Señor. Y si ha criticado a su pastor, pídale perdón al Señor. El Señor es el que pone y quita a las autoridades. Paréntesis. Vamos terminando. Amados, Jesús nos desafía en estos tiempos. Pero nos desafía con amor, de buena manera, con buenas intenciones, con su presencia, con su Espíritu Santo.
para compartir las buenas nuevas del Evangelio, para que muchos lleguen acá, como dice el Señor, porque Jesucristo acá una vez más le deja claro a sus apóstoles cuál es el gran mensaje a los creyentes genuinos. Prediquen, bauticen, señales. 3 cosas. Y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Lo creen, amados? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Tenemos esa libertad de ir a donde una persona y llorar por él si está enfermo? ¿Tenemos la libertad de ir por aquellos que están quizás con demonios y tomar autoridad sobre Jesucristo y decirle a esos demonios, váyanse, suelten a esa persona? Amados, tenemos esa gran autoridad, tenemos ese gran legado que dejó Jesucristo para nuestras vidas. No es que lleves 2 meses y uno tiene que tener 10 años y hacer 20 cursos para orar por otro. O tienes que estar 1 año y medio escuchando cómo oran. No, no, no. El Señor te dio la autoridad apenas tú confesaste su nombre y creíste en Él. Y eres nueva criatura. Vamos a Mateo 28, 18 y 19. Nos quedan 2 escrituras y terminamos. 5 minutos. ¿Qué dice el libro de Mateo? Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, en diciembre vamos a tener bautismo. Gracias, Señor. Hay varios que se van a bautizar. Gracias, Señor, por ese tiempo que viene. Se cumple la palabra. Amados, este es el desafío. Debemos ir. No esperar que lleguen, sino que ir a buscar a las ovejas que están perdidas y que están en diversos lugares, amados. Debemos ir a ellos. Debemos ir, buscarlos, amarlos. De a poco, estrechando relaciones, los niños con los niños, compartiéndole del Señor. Oye, ¿sabes qué? Jesús me ama. Jesús también te ama a ti. Precioso. Los grandes estrechando lazos, unos con otros, invitando un cafecito, dando alguna cosa, acercándonos si tienen alguna necesidad. Eso es ir. Ese es el verdadero ir. No el que se queda con palabras y no hace nada. Y cree engañosamente que orando, llorando por los demás va a estar todo bien. Amado, tu oración sí que es buena y sirve y es preciosa. Pero tu oración tiene que ir acompañada de acción. De acción. No de oración solamente, de acción. Y nosotros hemos hecho oraciones y hemos hecho acciones, pero falta mucho más. Vienen las misiones, vamos a tener oportunidades. Ahí nos van a ayudar jóvenes, gente que ha estado en el ministerio. Si nos cuesta, ahí escuchamos, nos acercamos, estamos atentos.
Amados, con esto vamos terminando. Somos la generación que proclamará el Evangelio de Jesucristo. Somos nosotros. Son ustedes, amados, los que van a llevar las buenas nuevas del Evangelio a los demás, a sus hijas, hijos, a sus primos, familias, esposo, esposa, amigos, compañeros de oficina, compañeros del colegio, compañeros de universidad. Son ustedes, amados, los que van a tener que llevar el Evangelio a los demás. Cuando estés compartiendo el almuerzo con tu compañera, ¿me permitirías orar y dar gracias por los alimentos? Claro. Señor, gracias por estos alimentos, pero yo te doy gracias también por ella, mi compañera, mi compañero. Señor, gracias por este momento. Bendícelo. Gracias por compartir estos alimentos con esta persona. Amado, eso es predicar. Eso es ir. Pero hay mucho más. Necesitamos un ayudador. Yo necesito que alguien me ayude. Si un día no están ustedes conmigo y yo tengo que ir a un lugar solo, no voy solo. Voy con la guía del Espíritu Santo. Voy con la presencia del Espíritu Santo. Y puedo ir a cualquier lado y el Espíritu Santo me va a usar. Porque el Espíritu Santo tiene clara esta palabra del día de hoy. Hay claridad en él cuando Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Espíritu Santo sabe eso. Y Él te va a ayudar. No va a ser imposible. Quizás te va a costar un poquito al principio, pero después, ojalá nadie te pare ni te frene. Que esta iglesia sea una iglesia que predica y que no se cansa de predicar el Evangelio. Terminamos con esta escritura, Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 11. Filipenses, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu creación te adora y te alaba. Gracias, Señor, porque toda rodilla y toda lengua confesará que solo a través de Jesucristo las personas pueden nacer de nuevo, genuinamente, y ser un antes y un después. Una mujer que estaba en delitos y pecados pasa a ser una mujer, un hombre nuevo, aceptado, amado, lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.